Hola, muy buenos días, me da mucho gusto que estés conectado con nosotros este día y te voy a invitar a que junto con nosotros alabemos a nuestro Dios. Glorioso, lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es Jesús. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie hay como tú. Glorioso, lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie hay como tú. tú reinarás
estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Mundo busqué, no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios.
mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Tú lo harás, Señor Jesús. Por eso, Señor, cantamos a ti. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece y en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad, y Él ha sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre
recibe nuestra adoración. Recibe, Señor, nuestra adoración. Gracias te damos, Padre, esta mañana, por tu Espíritu Santo en este lugar, por tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada casa, Señor, en cada familia. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué privilegio estar con ustedes una vez más en esta mañana, adorando al Señor juntos y ahora leyendo su palabra. Estamos en una serie de sermones titulado Dios en casa. Hemos estado visitando diferentes casas. Hemos visitado la casa de Abraham y Sara. Hemos visitado la casa de una viuda. Hemos visitado la casa de Zaqueo. Hemos visitado una casa en Emmaus. Y hoy vamos a visitar la casa de una mujer que se llama María. Finalizando ya esta serie, viendo una historia del libro de Hechos, capítulo 12. En el capítulo anterior, la iglesia está creciendo, se ve la mano de Dios con gran poder y gran número de personas llegan a ser salvas. Y hermanos y hermanas, ya saben, cuando Dios está moviendo, cuando grandes cosas están sucediendo para el reino, podemos esperar oposición, resistencia y persecución. Y esto es lo que pasa en el capítulo 12. Hechos 12 del 1 al 3. En este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Herodes, que es nieto del rey Herodes que reinaba en el tiempo de nacimiento de Jesús, era rey y empezó él a maltratar a los creyentes porque eso agradaba a los judíos. Entonces empezó a arrestar varios creyentes. Pero hizo algo que cambió o que pone en contexto la historia de hoy, y es que mató a Jacobo. Jacobo era no solamente un creyente, sino uno de los 12 discípulos de Jesús. Y no solamente uno de los 12 discípulos, sino uno de los 3 amigos más cercanos a Jesús. Cuando leemos los evangelios vemos que Jesús andaba con sus discípulos, pero siempre se apartaba y pasaba tiempo especial, íntimo, con 3, con Pedro, Jacobo y Juan. Pues mató a Jacobo y ahora manda a arrestar a Juan. Y todo esto era por motivos políticos, ¿verdad? Por razones políticas, porque vio que le daba más poder a él cuando maltrataba a los creyentes. Dice entonces, siguiendo en el versículo 3, esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, es decir, después de arrestar a Pedro, lo metió a la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Si mandó matar a Jacobo, ¿por qué solo arresta a Pedro? Nos da la respuesta aquí la palabra. Dice que era durante el tiempo del festival de los panes sin levadura. Y matar a alguien durante esta fiesta sería en contra de la ley judía. Y Herodes no quería hacer nada para perder el apoyo y el agrado del pueblo judío. Entonces él solo lo arresta y lo tiene bajo vigilancia. Y dice la palabra que son 16 soldados, o sea, 4 grupos de a 4 soldados que están vigilando a Pedro. Y tú y yo diríamos, Herodes, exageras. ¿Por qué 16 personas guardando a una sola persona? Y es porque antes en el libro de Hechos, Pedro y sus amigos ya habían escapado de la cárcel una vez, y Herodes dijo,
no vuelve a pasar, no vuelve a pasar. Esta vez voy a poner 4 grupos de a 4, o sea, 16 soldados para vigilarlo. Y tenían a Pedro encadenado entre 2 soldados. Entonces tenía la cadena aquí, al otro lado de la cadena estaba alrededor de la mano del soldado, de los 2 lados así. Y tenían más soldados ahí vigilándolo. Herodes y los judíos podemos ver que tenían malas intenciones y también tenían todo el poder. Ellos tenían todo el poder del gobierno, tenían todo el poder de la sociedad, tenían todo el poder del sistema de justicia, tenían todo el poder militar de los soldados de la cárcel, o sea, ellos tenían todo el poder. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo me imagino yo que se sentían los discípulos frente a una situación así? Pues yo me imagino que esos discípulos sentían miedo. Yo me imagino que sentían miedo. Porque si antes pensaban a lo mejor que tenían protección especial por ser creyentes, ahora se dan cuenta que no es así. Porque un creyente fue matado. Y no solamente un creyente, sino una de las personas más cercanas a Jesús, uno de los discípulos más respetados, fue matado. Y ahora otro discípulo, igual Pedro, un líder, el líder de la iglesia de Jerusalén, estaba en la cárcel. Claro que sentían miedo, claro que se sentían vulnerables, débiles. Pero también me imagino que entre ellos había como un sentido de impotencia, de decir, ellos tienen todo el poder y nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer contra el gobierno, contra un sistema de justicia que nos falló con Jesús, contra 16 soldados? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y tú y yo también enfrentamos situaciones que nos dejan con miedo, nos dejan débiles y nos dejan preguntando, ¿qué poder tengo yo frente a todo esto? ¿Sí o no? Ante el mismo COVID, ¿verdad? Ante el virus. Yo sé que tú y yo nos hemos sentido vulnerables, con miedo o sin poder superarlo, solucionarlo. Recién los huracanes que llegaron. Cuando pasan tornados, huracanes, también sentimos esa impotencia, ¿verdad? Y también estamos viviendo en un tiempo donde los políticos están más interesados en su propio poder que en la vida, el valor de los seres humanos. Y sé que hay situaciones personales que tú estás enfrentando. Hay situaciones personales que tú estás atravesando, donde tú has sentido y te has preguntado, ¿qué poder tengo yo? ¿Qué poder tengo yo? Yo no hablo inglés, ni hablo inglés. ¿Cómo voy a explicar lo que quiero pedir? ¿Qué recursos tengo yo? Si yo ni tengo papeles, pastora. Si yo la educación, yo no sé escribir, yo no sé leer, solo llegué a 3er grado. ¿Qué poder tengo yo? No tengo ni un peso para contratar abogado. ¿Qué poder tengo yo? La iglesia, es decir, los creyentes, porque recuerdan, la iglesia no es un edificio, son los creyentes. La iglesia estaba ante una situación imposible, ante un poder dominante y dañino. Verso 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, escuchen, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios
por él. Vuelvo a repetir esa parte. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Y voy a empezar por esa segunda parte, por él. Me llama la atención porque estaban orando de esa manera, no por su propia petición, sino por alguien más. Y yo a veces encuentro, cuando yo estoy pasando algo que es muy difícil para mí, cuando yo estoy enfermo, cuando tengo problemas con mis hijos, con mi pareja, y cuando yo siento la carga de la situación en la que me encuentro, y a lo mejor eso me motiva a orar, pero yo me pregunto, ¿siento la misma carga por los demás? Siento la misma carga de interceder, de orar constante, fervientemente por la necesidad, por la petición de mi hermano, de mi hermana. Yo les quiero animar a que nosotros como iglesia podamos pedir a Dios ese corazón, de poder apoyarnos unos a otros, interceder unos por otros. Y no tienes, si tú no tienes un lugar donde estás conectado con los demás, o donde puedes presentar tu petición, o donde puedes escuchar las peticiones de los demás, te animo a hacerlo. Puede ser en un grupo de vida, puede ser en uno de los chats de WhatsApp, puede ser tan sencillo como levantando tu teléfono y llamando a un hermano, a una hermana. Pero hermanos, vamos a orar. Vamos a orar no solamente por nuestras peticiones, sino por otros. Y dice que la iglesia estaba orando por él, y dice que estaban orando a Dios. Pues claro, parece obvio a quién más iban a estar orando. A Dios. Pero ¿saben una cosa? Yo a veces hablo con los demás, hablo con mis amigos, con mis amigas, hablo con mi mami, ¿verdad? Hablo con ustedes, hablo con el staff, hablo con todo el mundo y no le hablo a Dios. O corro de aquí a allá, de este lado a otro lado, buscando solución, buscando remedio, buscando alguna respuesta ante mi situación, y no corro al Todopoderoso. O a veces nomás me quedo pensando, mas no orando. Y aquí dice que la iglesia se reunía no solo para hablar, no solo para quejarse, no solamente para llorar, sino para orar juntos, a orar. ¿Y cómo oraban? Oraba la iglesia constante, es decir, una y otra vez, sin cesar, estaban orando. Hay muchos versículos de la Biblia que nos instan, ¿no? Nos anima a seguir en la oración, a perseverar en la oración. Por ejemplo, en Efesios 6:18, dice, oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo? En todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Constantemente perseverar, sin cesar, sin cansar. No es que un día sí, un día no, o solamente los domingos, o solamente los miércoles en el aposento alto, sino orar constantemente. Y no es decir, si no veo los resultados, entonces me rindo. No, es constante, es perseverar en la oración. Y vamos a ver lo que sucede más adelante en esa historia, ¿verdad? No hubiera pasado lo mismo si la iglesia hubiera dejado de orar después de un día, después de 2 días. Pues esa fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días, imagínense, y esto era ya el último día. Eso hubiera sido diferente si la iglesia decía, pues como no veo los resultados, como Dios no contesta, como una y otro día pedimos lo mismo y no pasa nada, ¿para qué orar? No, dice que la iglesia oraba constante, y no solamente constante, sino también
fervientemente. Me encanta esa palabra. Su oración era ferviente, es decir, con pasión, con propósito, con intensidad. Y esa palabra que usa el autor de Hechos, que es Lucas, es la misma palabra que Lucas usa en su evangelio cuando describe la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Jesús estaba orando fervientemente, tanto era su pasión, tanto era su intensidad, de que su sudor era como gotas de sangre. Así oraba él. Y claro, hay momentos en que la oración es más conversacional. No quiere decir que cada vez que oro tengo que sudar gotas de sangre, ¿verdad? A veces yo me levanto en la mañana, buenos días Espíritu Santo, buenos días Dios. Hoy va a ser un gran día, te alabo, te amo, ¿verdad? Y es más conversacional y esto está perfectamente bien. Pero hay situaciones, hay casos, hay peticiones que merecen y requieren oración ferviente. Merecen que todo nuestro ser, nuestra alma, corazón, mente, cuerpo, espíritu esté orando profundamente por una petición, por una persona, por una enfermedad, por un virus. Merece y requiere que tengamos esa pasión, que tengamos esa intensidad y que oremos a Dios intercediendo por los demás. Hay casos y hay situaciones que merecen y requieren una oración constante y ferviente. Así oraba la iglesia por Pedro. Y me pregunto, ¿qué me detiene a mí de orar así? ¿Qué me detiene? ¿Por qué no oro así? ¿Será por el tiempo? Ese es el pretexto que yo muchas veces uso y que yo he escuchado a algunos de ustedes usar también. Pastora, yo tengo toda la intención de orar de veras, pero si supieras todo lo que tengo que hacer, que los hijos, que mi esposo, que mi esposa, que el trabajo, que esto, que el otro, se me va el día. Hermanos y hermanas, es tan sencillo como levantarse 5 minutos más temprano, 10 minutos más temprano. ¿No tienes 5 minutos? ¿No tienes 10 minutos? ¿No tengo 5 minutos? ¿No tengo 10 minutos? Y es cuando me doy cuenta que realmente el tiempo, no tengo tiempo, es un pretexto. Porque como uso mi tiempo refleja mis prioridades. Si no tengo tiempo para la oración, quiere decir que la oración no es prioridad. Quiere decir que la oración no tiene tanta importancia en mi vida. Y yo vivo conscientemente o inconscientemente como si no dependiera yo de Dios. Como no me doy cuenta que mi vida depende de Él. Y vivo, como repito, conscientemente o inconscientemente, yo caigo en la ilusión de que dependo del trabajo, de que dependo de mi pareja, que dependo del dinero, que dependo de esto, que el otro, y no me doy cuenta que yo dependo 100% de la mano de Dios. Y otra cosa, vivo como si Dios no tuviera el poder de cambiar situaciones. Vivo como si Dios no tuviera el poder de cambiar corazones, situaciones, como si Dios no pudiera obrar, como si Dios no pudiera actuar, como si Dios no pudiera intervenir en mi realidad, como Dios creó el mundo y se fue. Cuando no pongo importancia ni dedico tiempo a la oración, estoy viviendo como si Dios no puede hacer nada. Y creo que es porque yo no he aprendido ni he comprendido mi dependencia de Dios, ni he comprendido el poder de la oración. Porque si yo supiera y si yo entendiera el poder de la oración, yo oraría como estos creyentes. Yo oraría constante y fervientemente, en todo momento,
y en toda circunstancia, en toda ocasión, en toda situación. La verdad es que a veces para algunos de nosotros teníamos esa confianza en la oración. Creíamos, se puede decir, creíamos en el poder de la oración. Pero en algún momento orábamos por algo, orábamos por alguien y Dios no contestó. O la respuesta no fue a mi agrado. Y empezamos a perder la confianza en la oración. Poco a poco ya no creíamos tanto en el poder de la oración. ¿Cómo podemos entender eso? Cuando Dios no contesta o cuando no se soluciona nuestro problema según nuestras oraciones. Pues eso sería pues ya un sermón más largo, pero unos puntos claves que creo que son importantes. Recordamos que aunque la oración tiene poder, nosotros no somos mayor a Dios en ningún momento. Amén. Nosotros no le mandamos ni ordenamos a Dios. Aún en la oración, Dios es Dios y yo no. Hay que recordar siempre nuestra posición o relación en cuanto a Dios. Y cuando digo Dios es Dios, quiere decir también que Dios tiene el cuadro completo que yo no lo tengo. Dios existe fuera del tiempo. Él es el principio y el fin. Y yo estoy viendo solamente el presente, el momento que yo estoy pasando. Pero Dios ve todo. Y yo solo veo desde mi punto de vista, pero Dios ve todo. Nosotros vemos como un espejo, pero Dios ve de manera clara y ve todo. Y a veces yo pido cosas que no son lo mejor para mí, ni para aquella persona o para la situación. O a veces pido, ¿verdad?, cosas que no van conforme al gran plan de Dios, pero yo no lo puedo ver. Entonces, ¿cómo sabemos pedir? ¿Cómo sabemos cómo orar o qué pedir? Romanos 8, 26 a 27. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Estos versículos me consuelan tanto, porque dice, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos a nosotros. Dios no nos dejó huérfanos, envió su Espíritu Santo y su Espíritu Santo intercede y nos ayuda porque no sabemos qué pedir. El Espíritu Santo viene y interviene y intercede por nosotros, pero intercede no para que se haga mi voluntad, intercede conforme o según la voluntad de Dios. Eso quiere decir que en la oración el Espíritu Santo alinea mi corazón al corazón de Dios, que a través de la oración el Espíritu Santo alinea, ¿verdad?, mis pasiones a las pasiones de Dios, mis prioridades a las prioridades de Dios, mi voluntad a la voluntad de Dios. La oración es poderosa, amén, y mueve el corazón de Dios. Pero aún cuando Dios no concede mi petición, aún cuando las cosas no salen como yo había pedido, no podemos decir que la oración ha sido en vano. Quiero decir esto hoy en esta mañana y escuchen bien, ninguna oración se hace en vano.
Ninguna oración se hace en vano. Porque aún en esas situaciones donde no se cumple mi voluntad, Dios ha hecho algo en mí a través de esta oración. Su Espíritu Santo ha obrado en mí. Su Espíritu Santo ha moldeado mi corazón. Su Espíritu Santo me ha limpiado, me ha purificado. Su Espíritu Santo me ha dado su corazón, ha alineado mis prioridades con sus prioridades. Alguna vez le preguntaron a una mujer, ¿qué ganas con orar? Y ella dijo, no sé, pero te puedo decir lo que he perdido en orar. Por orar, he perdido el enojo, he perdido el rencor, he perdido a los celos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en la oración. Pedimos, pero el Espíritu nos ayuda a pedir según la voluntad de Dios, de tal manera que aunque no se cumpla mi voluntad, la oración no ha sido en vano. Hubiera sido fácil para los creyentes desanimarse en este momento después de la muerte de Jacobo. Y hubiera sido fácil para ellos decir, ¿para qué orar? Si mataron a Jacobo, seguramente van a matar a Pedro también. Yo ya oré una vez por esto y no funcionó. ¿Para qué seguir orando? Que a veces nosotros caemos en esto, ¿verdad? ¿Para qué la oración? Yo oré por fulanito, fulanita, igual falleció. Yo oré por mi hijo, igual siguen en drogas. Yo oré por esto, por el otro. Entonces, ¿de qué sirve la oración? Pero ellos, los creyentes, sabían que a través de la oración tenían acceso a un poder aún mayor que cualquier poder humano. Ellos sabían. Y ¿saben qué? Mientras ellos oraban, Dios obraba. Mientras ellos oraban, Dios obraba. Y la misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro a presentarle en juicio, le mandó su ángel. Y yo les animo a que lean este capítulo porque los detalles son hermosos. La verdad, la historia es hermosa. Leen todo el capítulo esta semana. Tómate el tiempo de leer Hechos capítulo 12, de leer todo lo que pasó. Pues Pedro es liberado, ¿no? Y el ángel viene y le dice, y le despierta y dice, vístete y sígueme, y las cadenas se caen y pasan la primera guardia, la segunda guardia, llegan a la puerta de hierro de la ciudad, se abre por sí, así como cuando tú y yo vamos al supermercado y las puertas se abren automáticamente. Y caminan unas cuadras y de repente se va el ángel. Y Pedro, que había pensado que era una visión, él pensaba que todavía estaba en la cárcel nomás teniendo una visión, se da cuenta de que realmente Dios le liberó de la cárcel. Versículo 11. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Pedro sabía a dónde ir, a la casa de María. Porque la casa de María era una casa de oración. Él no fue ahí para comer, él no fue para esconderse. Él sabía que ahí iba a estar personas orando por él y él fue a avisarles de que Dios había contestado sus oraciones. Y él sabía dónde llegar, sabía que tenía que llegar a la casa de María, porque la casa de María era una casa de oración. Entonces les quiero dejar con esta pregunta. ¿Mi casa es una casa de oración? Si Pedro saliera hoy de la cárcel, ¿llegaría a mi casa? ¿Sabría que ahí hay gente orando, intercediendo, orando constante y fervientemente por las peticiones? ¿Es mi casa una casa de oración?
Hermanos y hermanas, no nos desanimemos de orar, amén. No permitamos que algunas oraciones no contestadas, oraciones no solucionadas a nuestro agrado, nos detengan de la bendición y el poder que es nuestro, en esa herramienta, en esa arma que Dios nos ha dado, para superar, para enfrentar y superar todo tipo de prueba y situación. Y no vamos a esperar tampoco a entender todo sobre la oración para ponerlo en práctica. Yo no entiendo 100% cómo funciona la oración, porque no soy Dios, pero yo sí sé que Jesús oró. Y yo sí sé que Dios a mí me manda orar. O mejor dicho, me invita a orar, me invita a entrar confiadamente delante del trono de gracia y presentar mis peticiones. Escuchan las buenas nuevas en esta mañana. Si tu casa es una casa de oración, tu casa será una casa de poder. Si tu casa es una casa de oración, verás las maravillas que Dios puede hacer y hará en tu casa, en tu propia vida, en situaciones que parecen imposibles. Ya prepárate para sorpresas, porque sabes que cuando llegó Pedro a la casa de María a tocar, ni siquiera creían que era él. No creían que Dios ya había contestado sus oraciones. Y prepárate, porque no vas a poder creer cómo Dios contesta tus oraciones. Prepárate. Si tu casa es una casa de oración, tu casa será una casa de poder. Escuchan las buenas nuevas. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese es el mismo poder que tienes tú y que tengo yo, que actúa y obra en ti y en mí. Y nosotros, aunque no entendemos todo sobre la oración, sí conocemos bien a quién estamos orando. Sí sabemos bien y conocemos bien al Dios que recibe esas peticiones y ruegos y clamor. Sí sabemos que estamos orando al Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Dios que es soberano, el Dios de los ejércitos. Estamos orando al Dios que rompió el poder de la muerte y del pecado. Estamos orando al Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y el fin, el gran yo soy. Estamos orando al Dios viviente, el Dios de Abraham, Isaac, el Dios de ti y de mí. Estamos orando al Dios Todopoderoso. Que tu casa y que mi casa sea como la casa de María. Que mi casa y que tu casa sea una casa de oración. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el poder que tú nos has dado. No nos quedamos sin poder frente a esas situaciones tan imposibles. Al contrario, tú nos has dado un poder aún mayor a cualquier poder mundial, a cualquier poder humano. Tú nos has dado acceso a tu Espíritu Santo y ante tu trono de gracia. Ahora ayúdanos a ponerlo por obra. Ayúdanos a empezar, aunque sea con 2 minutos de oración, aunque sea 3 minutos de oración, aunque sea 5 minutos de oración diario. Te pedimos, oh Dios, que nuestra casa puede llegar a ser una casa de oración. Y que nosotros también podamos ver tus maravillas, ver tus milagros, ver tu poder manifestado en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean. Pedimos, oh Dios, que ninguna oración sea en vano, sino que tú, Señor, alineas nuestro corazón al tuyo, nuestras pasiones a tuyas, nuestra voluntad a la tuya. Señor, en este momento levantamos esas peticiones, esos ruegos, Señor, delante de ti.
intercedemos, Señor, unos por otros. Pedimos perdón por las veces que hemos dicho así a la ligera, estaré orando por ti, y no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor. Y el día de hoy, haz de mi casa una casa de oración. Lo pedimos y lo recibimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y me quedo sin palabras porque fui muy impactada por la escritura, y vuelvo a invitarles a que lo lean en esta semana y a ver cómo Dios le habla a su vida. Yo soy la pastora Amy, uno de los pastores en la Fundición de Cristo, y quiero dar la bienvenida a todos ustedes, pero una bienvenida especial a los que están por primera vez. Si es tu primera vez adorando con nosotros, te pedimos que conectes con nosotros a través de los comentarios o a través de un mensaje privado. Les recordamos que pueden dejar sus diezmos y ofrendas en la iglesia o también dando en línea por medio de nuestro sitio web. También queremos hacer algunos anuncios. Mañana, el día lunes, ya es el último lunes que van a hacer pruebas gratis en Cochrane Chapel, en la iglesia Cochrane Chapel. Hay muchos otros lugares donde hacer la prueba gratis, entonces busquen otro lugar, pero todavía mañana de 9 a 1 tienen la oportunidad de ir a hacerse la prueba. El miércoles vamos a seguir en el aposento alto a las 7 de la tarde, y el jueves vamos a arrancar con un nuevo grupo que es conversaciones de fe con jóvenes adultos. Los que ya se graduaron de high school pero no están como para estar en un grupo de vida con su mamá, con su papá, vamos a estar reuniendo a estos jóvenes adultos este jueves a las 8 de la tarde. Si estás interesado, contáctame a mí. Este grupo será en inglés y serán conversaciones sobre la fe y sobre temas que a lo mejor interesan a este grupo de personas. Entonces les animo a unirse a este grupo. Y el sábado seguimos con el Ministerio de Pan y el servicio de comunión a las 11 de la mañana. También queremos avisar de que este sábado a las 6 de la tarde vamos a tener la oportunidad de ir en un paseo en bici. Así que si tú tienes bicicleta o puedes pedir prestado una bicicleta a alguien, animamos a que tú y tu familia pueden ir sábado a las 6. Vamos a hacerlo juntos y van a ver más información sobre esto en nuestra página de Facebook. Los siguientes sábados vamos a tener algunas oportunidades de empezar a reunirnos con todos los protocolos y de manera saludable, pero empezar a reunirnos de nuevo para que estemos listos para abrir en el momento que podamos hacerlo. Por el momento, los domingos de septiembre vamos a seguir con nuestros servicios en línea, pero estaremos anunciando oportunidades para empezar a regresar a la iglesia poco a poco. Amén. Y lo digo porque les extraño. Todo el staff les extrañamos, les mandamos un abrazo y todas nuestras oraciones. Reciben la bendición. Envíanos, oh Dios. Envíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que intercede por nosotros, que acude a ayudarnos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Dios, a ser personas, no solamente de fe, sino de oración. De orar constante y fervientemente a ti. Y, Señor, a convertir nuestra casa en una casa de oración. Envíanos con tu bendición, con la bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.